Hola y bienvenido al módulo número 2 de este curso de iniciación de trading. En este módulo vamos a estudiar principalmente todo lo que es el análisis técnico. Vamos a ver sus principales características, vamos a ver las diferencias que existen entre el análisis técnico y el análisis fundamental, estudiaremos su origen, profundizaremos en la teoría de Down, también estudiaremos los tipos de gráficos que existen. Aprenderemos conceptos muy importantes como son las tendencias, los soportes y las resistencias. Veremos qué son los impulsos y los retrocesos. Descubriremos también lo que son los retrocesos de Fibonacci y cómo podemos utilizarlos. Y en definitiva, veremos cómo podemos servirnos de esta maravillosa herramienta que es el análisis técnico. ¿Estás listo? Pues vamos a por ello. Bien, cuando invertimos en los mercados financieros tenemos la necesidad fundamentalmente de saber qué comprar o qué vender y sobre todo cuándo hacerlo. Para eso es necesario saber si estamos en un mercado alcista, bajista o lateral. Pues bien, para analizar las inversiones, la comunidad financiera utiliza principalmente dos tipos de análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico estudia los movimientos del mercado principalmente a través del uso de gráficos e indicadores. Todo ello con el propósito de predecir futuras tendencias de los precios. Para ello, las principales fuentes de información que utilizan los analistas técnicos son el precio y el volumen. Básicamente eso. Bien, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental estudia las causas del movimiento, que pueden ser varias. En la actualidad existe una lucha feroz entre los partidarios de una escuela y de otra escuela, y la verdad es que nadie quiere dar su brazo a torcer. Las dos escuelas reclaman para sí el título de mejor análisis. Y yo creo que la verdad, como suele ocurrir, siempre queda a mitad camino entre uno y otro. Mi opinión personal es que el análisis fundamental puede ser de gran ayuda a la hora de gestionar carteras o realizar una planificación patrimonial a largo o medio plazo. Pero la verdad es que pierde todo su valor a medida que vamos trabajando en espacios temporales más pequeños, que son justo los que vamos a utilizar haciendo day trading. Las características básicas del análisis fundamental, una ya la hemos dicho, estudia las causas del movimiento del mercado, requiere especialización sectorial del analista y la que es más importante, que es fundamental, es que el análisis fundamental no incluye al análisis técnico, pero lo contrario sí que sucede. ¿Cuál es el origen del análisis técnico? Pues esto no es una cosa nueva, esto lleva con nosotros muchísimos años. En el siglo XVII los japoneses ya utilizaban este tipo de análisis para analizar los contratos de futuro sobre arroz. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si una herramienta como esta lleva tantos años utilizándose en algo tan delicado como lo es la inversión, por algo será. Cuando todos los hedge funds, cuando todos los fondos de inversión, cuando todas las empresas de inversión en bolsa utilizan este tipo de análisis, significa que por alguna razón pues funciona. ¿Qué es la teoría de Down? Pues bien, el análisis técnico, como lo conocemos hoy en día, se basa principalmente en las teorías expuestas por Charles Henry Down. Este hombre y su socio fueron los que fundaron la Dow Jones Company, allá por el 1882. A este hombre se le debe, tiene el honor de haber creado el índice Dow Jones, que lleva su nombre. Por aquel entonces, el primer índice que se creó estaba compuesto por los precios de cierre de 11 valores, de los cuales 9 eran empresas de ferrocarriles y 2 empresas de fabricación. Este hombre pensaba que este índice era una buena indicación de la salud económica del país. Un poquito más tarde, allá por 1887, determinó que los índices separados podrían representar mejor esa salud. Y entonces creó un índice industrial de 12 valores, junto con otro de ferrocarriles que tenía 20 valores. Fue ya por el 1928 cuando el índice industrial alcanzaba los 30 valores, número que todavía a día de hoy mantiene. Pues bien, el índice que creó
es el precursor de lo que hoy se considera como el barómetro indicador de la actividad bursátil por excelencia. Y sigue siendo a día de hoy una herramienta vital para los técnicos del mercado, para todos aquellos como nosotros que nos basamos en el análisis técnico para operar intradía o para gestionar inversiones a más largo plazo. ¿Cuáles son los axiomas del análisis técnico? Pues se basa en tres premisas, que son las siguientes. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Esto quiere decir que todo lo que ocurra o todo lo que ha ocurrido se ve reflejado en la cotización, en el gráfico o en el chart. Los precios se mueven por tendencias. Luego veremos el concepto de tendencia. Y la historia se repite. Si alguno de estos axiomas no lo consideramos como cierto, todo lo que vamos a estudiar en breve no tendrá ningún sentido. Estos son los tres, digamos, las piedras sobre las que se basa todo el análisis técnico. Bien, vamos a estudiar ahora la herramienta estrella de este tipo de análisis, los gráficos. Veamos qué tipos de gráficos existen y cómo podemos utilizar cada uno de ellos. El más básico es el gráfico de línea, que es el que estás viendo ahora mismo. Este gráfico se crea juntando precios de cierre de un activo en concreto. Da igual que sea una acción, que sea un futuro, que sea un bono, da igual. Dibujaremos los precios de cierre en el gráfico y uniremos o dibujaremos entre ellos una línea. Este gráfico tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como cosa buena diría que se ve muy bien lo que son las figuras del análisis técnico, como pueden ser los triángulos, el hombro, cabeza, hombros y demás. Pero a la hora de hacer, por ejemplo, operativa intradía, pues no nos da prácticamente nada de información, solo tendríamos los precios de cierre de las velas. Entonces, es el gráfico más simple, en su día era el más utilizado, hasta que fueron llegando otro tipo de gráficos, como es este, el gráfico de barras. Aquí ya tenemos bastante más información. En este gráfico podemos ver precios máximos, precios mínimos, precio de apertura y precio de cierre. Dependiendo de cómo sea la vela, si es bajista o es alcista, si es una vela que cierra por arriba del precio de apertura, tendremos una barrita a la izquierda que nos indicará el precio de apertura, una barrita a la derecha que nos indicará el precio de cierre y tendremos un mínimo y un máximo, hablando de velas alcistas. Si por el contrario la vela fuese bajista, tendremos en la parte de arriba a la izquierda el precio de apertura, en la parte de abajo a la derecha el precio de cierre y el mínimo y el máximo. Como veis, aquí ya tenemos bastante más información. Dicho esto, todavía tenemos un gráfico que es hoy en día el más utilizado por todos o por casi todos los traders, digamos en intradía y en swing trading. Este es el gráfico de velas. Este gráfico lo inventaron los japoneses, ya te he comentado que fueron los precursores de este tipo de análisis. Pues bien, este gráfico tiene muchísimos años y la verdad es que actualmente es el más utilizado. Tenemos la misma información que con el gráfico de barras, pero de un modo mucho más visual. Si te fijas, pues tenemos las velas verdes que significan velas alcistas y tenemos las velas rojas que significan velas bajistas. Ahora veremos cada una de ellas cómo se representan. Pues bien, vuelvo a repetir, tenemos los mismos datos, máximo, mínimo, apertura y cierre, pero visualmente tenemos mucha más facilidad para determinar cómo han sido las velas. Incluso en módulos más avanzados o en el curso medio veremos los tipos de patrones que se pueden crear con 2, 3, 4, incluso 5 velas. Bien, esto es sencillo. Vela verde es una vela alcista, el mínimo sería la sombra, el máximo sería el máximo, tendríamos el precio de apertura y tendríamos el precio de cierre. Como ves, visualmente pues ayuda mucho. En cuanto a las velas bajistas, pues lo mismo, pero al contrario. La parte de arriba de la sombra sería el máximo, esta zona de aquí sería el precio de apertura, esto sería el precio de cierre y esto sería el precio mínimo.
Bien, pasemos a estudiar ahora lo que es el concepto de tendencia. El precio de los activos financieros no permanece estático. El precio de los activos financieros siempre se está moviendo. La tendencia es simplemente la dirección en la que se mueve este. Los mercados pueden tener tres tendencias, que serían alcista, bajista y lateral. Es el movimiento de... Este movimiento es el que se caracteriza por realizar una serie de zigzags. Los mercados se mueven en impulsos, esto sería un impulso, movimiento impulsivo y un movimiento que retrocede parte de ese movimiento impulsivo. Siempre es lo mismo. Da igual el gráfico, da igual que sea un gráfico de 1 hora, de 2 horas, de 4, de un día. Lo que vamos a ver son movimientos impulsivos y movimientos que retroceden parte de ese impulso. Perdón. En este caso tenemos, como podemos observar, un movimiento bajista y aquí tendríamos un movimiento alcista. ¿Por qué es así? Una tendencia bajista es la que se crea con una línea que une máximos decrecientes. Fíjate, esto es un máximo, este máximo está por debajo de este y este máximo está por debajo de este. Eso sería una línea de tendencia bajista y en este caso tendríamos lo contrario, una línea de tendencia alcista que se crea juntando mínimos crecientes. Las tendencias pueden tener muchos grados. Hay una regla no escrita que dice que 45 grados son las tendencias más sostenibles en espacio y en tiempo, pero se pueden ver de otros muchos grados. Bien, habíamos visto tendencia bajista y tendencia alcista, pero no nos podemos olvidar de la tendencia lateral. Estadísticamente está comprobado que el 70% del tiempo los mercados permanecen en tendencia lateral. Y esto es un dato muy importante, puesto que si nosotros, como traders tendenciales, lo cual quiere decir que necesitamos que haya tendencia para poder ganar dinero, si un 70% del tiempo los mercados están en tendencia lateral, ¿qué deberíamos hacer ese 70% del tiempo? No deberíamos hacer nada, no deberíamos estar dentro del mercado. Este concepto, el no entender este concepto, es uno de los principales motivos por lo que la gente pierde muchísimo dinero y se ven fuera del juego del trading. Por lo tanto, si controlamos este concepto, estamos muy por encima del 80% de la gente que puebla esta jungla que llamamos mercados financieros. Vamos a pasar a ver ahora unos gráficos en los que podremos ver este tipo de patrones. Como vemos aquí, pues tenemos una tendencia lateral clara. Esto es un gráfico de 3 minutos del futuro del S&P 500. Aquí no podemos hacer nada. Aquí lo que podemos hacer es perder hasta la camisa. Por lo tanto, ya te digo, toma nota, en tendencias laterales nos vamos a mantener fuera del mercado. Esto pues se ve claramente, es una tendencia alcista. Fíjate los movimientos impulsivos, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y sigue, y sigue, y sigue. Una tendencia alcista clara. Y en este caso, pues la que nos faltaba. Tenemos una tendencia bajista muy clara. Movimiento de impulso, movimiento de retroceso, movimiento de impulso, movimiento de retroceso, movimiento de impulso, retroceso, impulso, retroceso, y así hasta que se da la vuelta o se queda en una tendencia lateral. Es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros, como traders, lo que buscamos en intradía son este tipo de movimientos. Una tendencia alcista, como esta, o una tendencia bajista. Es gran parte de nuestro sistema y en el que nosotros nos vamos a mover como pez en el agua. Bien, vamos a ver ahora un concepto que también es muy importante y en el que vamos a machacarlo pues en muchos módulos, en muchas lecciones, que es el concepto de soportes y resistencias. Como habíamos dicho antes, los precios se desarrollan el movimiento en impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Pues bien, aquellas zonas del gráfico o aquellas zonas del mercado donde el precio no es capaz de seguir subiendo
y empieza a bajar, lo consideramos una resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente esto es por la ley de la oferta y la demanda. En ese punto, por lo que sea, hay más vendedores que compradores y se genera como una especie de techo, donde el precio tiene dificultad en traspasarlo y pues sigue su camino hacia abajo. ¿Qué es un soporte? Pues lo contrario, es una zona del gráfico donde momentáneamente hay más compradores que vendedores, hacen frenar la caída del precio y hacen que el precio rebote hacia arriba. Pues estos dos conceptos de soporte y resistencia, junto con la línea de tendencia que hemos visto, son los conceptos básicos de análisis técnico que realmente son, pero digo de verdad, lo único o casi lo único que necesitas para poder llegar a la consistencia en el trading. Si controlas estos conceptos, si realmente llegas a interiorizar y su funcionamiento y cómo podemos aprovecharnos de ellos, seguramente, seguro, estoy convencido, lo vas a hacer muy bien. Por último, vamos a ver otra herramienta que, aun siendo menos importante que las que hemos expuesto anteriormente, nos va a ayudar a determinar los momentos de entrada. Digamos que esto es como la mira del cazador, que vamos a poder afinar muchísimo más la entrada. Son los retrocesos de Fibonacci. ¿Qué son los retrocesos de Fibonacci? Pues bien, no sé si conoces la secuencia de Fibonacci, es una secuencia de números naturales que se van sumando el actual con el anterior. Está presente pues, desde la formación de las galaxias hasta las pirámides de Egipto, en fin. Te invito a que busques información porque la verdad es que es bastante interesante. El explicar todo ello pues, escapa un poco al propósito de este módulo y de este curso. Lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Ya sabes que los precios se mueven en impulsos y retrocesos. Pues bien, esos retrocesos, según Fibonacci, tienen mayor probabilidad de frenarse en unos determinados niveles, que son el 38,2%, el 50% o el 61,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un movimiento impulsivo alcista, el retroceso tiene muchas probabilidades de frenarse entre el 38,2% y el 61,8%. Teniendo esto en cuenta, pues estas van a ser las zonas donde nosotros vamos a intentar entrar al mercado, aprovechándonos de esta estadística y de estas probabilidades a nuestro favor. En el caso de un impulso bajista, pues es lo mismo. Tenemos un impulso bajista y el retroceso, que recorre parte de ese impulso en sentido contrario, tiene muchísimas probabilidades de frenarse y de volver otra vez a su camino bajista en esos porcentajes de Fibonacci. Esto es importante, este módulo es largo, te he dado mucha información, todo esto lo vamos a ver con detenimiento, lo vamos a ver detenidamente, no quiero tampoco que te agobies. Y recuerda, como siempre, que tienes un PDF en la sección de recursos del módulo en donde podrás ver detalladamente todo lo que hemos tratado en esta lección. Espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido mucho. Me despido y te veo en el módulo número 3. Muchas gracias.